Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. También una voz femenina respondió: es que yo sigo enterrada. Pero no solo fueron estas las grabaciones paranormales. Hubo otras que hacían referencia a antiguos habitantes de la casa, a un tal Kiko, que allí vivió con su mujer, los dos muy borrachos, y en la grabación se oye Kiko, borracho. Yo no sé si en los futuros manuales, catálogos y libros que hablen de la historia de la radio se recordarán fragmentos como este. Seguramente no. Pero para la mitomanía particular de este amigo que ahora os habla, esto es parte de la historia de la radio, evidentemente. Difícil expresar mejor un tiempo, una época, una situación, una forma de ver la vida. He recuperado de mis más viejos archivos algunas de las grabaciones que pude efectuar a Germán de Argumosa. Y se han venido a la memoria tantos y tantos recuerdos, tantas historias. En 1994, principios de ese año, junto al compañero Lorenzo Fernández, podíamos entrevistar largo y tendido, un encuentro importante para nosotros, al profesor de la parapsicología en España. Era nuestra primera entrevista de muchas, de decenas. Esta misma noche en el estudio he estado recuperando las cintas. Habéis visto cómo, y habéis escuchado cómo Juanma Frasquet la colocaba ahí y sonaba añeja, ¿verdad? 15 años casi. Pero qué fuerza tenía en la voz este gigantesco, colosal orador. Llenaba el vacío con sus sentimientos, con sus palabras, con sus inflexiones. Ha muerto Germán de Argumosa. Ha muerto uno de los heraldos del misterio. Si la palabra heraldo como anunciador, como mensajero tiene un sentido, se expresa perfectamente en esa figura. Y se entremezclan las voces. Kiko, borracho, borracha, recordando las primeras psicofonías quizá obtenidas en España, Belme de la Moraleda, se entremezclan, digo, con una foto en blanco y negro. Era un año antes de que yo naciese, pero la tengo grabada en la memoria, por recuperarla en las hemerotecas. Germán de Argumosa, traje beige y marrón, diseño moderno para la época, postura de gentleman, pañuelo en el bolsillo, gafas de sol, porte quijotesco, y la gente en blanco y negro de aquel Belme de 1971, arremolinada en la calle Rodríguez Acosta, le abrían paso. Era como bienvenido Mr. Malsal. Llegaba el parapsicólogo, ¿y qué era aquello? Llegaba el hombre de los magnetófonos a intentar captar voces de otro tiempo. ¿Qué era aquello? Llegaba el hombre que tenía amigos en las universidades europeas y que nos traía en su maletín un mundo de ilusiones. ¿Y qué era aquello? España entera se preguntó qué era aquello. Evidentemente, Germán era el anunciador de un mundo nuevo, de un mundo lleno de posibilidades, de un mundo lleno de equivocaciones seguramente, pero de un mundo lleno de ilusiones también. Los que hemos tenido la suerte de conocer a Germán de Argumosa y de pasar decenas y decenas de noches y de tardes en su compañía, nunca podremos olvidar esa forma de hablar, esa forma de sentir la parapsicología, esa forma de estar convencido de lo que se cuenta. Y cuando uno tiene la fortuna en esta vida tan de claroscuros, tan de agresividades, tan de verdades a medias, de encontrarse con alguien que cree en lo que dice y que lo dice de corazón, y que además es una persona refinada, educada, erudita, esos casi 30.000 libros en su casa, miles y miles de anotaciones, depósitos, libros dedicados por sus amigos, por Tierno Galván, por Camón Aznar, por Ortega, por las grandes figuras de su tiempo. Filósofo y pensador sobre todas las cosas, pero ante todo amigo del misterio, con el que se cruzó, como nos ha pasado a todos en algún momento de su vida. Y de repente la explosión, febrero 1972, decía el diario Pueblo, en un pueblo de Jaén algo está pasando. Allí llega Germán. Hay que decirlo, recomendado por el Ministerio de Gobernación. Germán, el intelectual que fue encarcelado por Franco en su tiempo, aunque él era un hombre de convicciones profundas, se podría decir que de derechas, pero ¿qué más da? Los signos políticos. Él no tenía política alguna, era un profundo humanista, un conocedor
esa gente que se da cuenta de que no hay ni izquierdas, ni derechas, ni historias, ni... Lo que hay es seres humanos, ideas, pensamientos y sobre todo aprendizaje. Y Germán hasta el último día ha seguido aprendiendo, nos consta. Germán de Argumosa y Valdés, nacido en Torrelavega, Cantabria, hombre cuya historia es en sí misma una película de acción, una película de un hombre valiente, porque en septiembre de 1971, y hace poco lo contábamos, se le ocurre dar una conferencia en el Club Yelmo de Madrid y se presenta a la policía armada por el revuelo, por el espanto, por la conmoción. El titular de aquella conferencia era Voces de origen desconocido. El hombre que trajo las psicofonías con toda su polémica, el hombre con el que quizá no estemos de acuerdo personalmente en algunas cosas y en algunas filosofías profundas de la parapsicología, quién sabe, era muy especial, sigue siendo muy especial. Belmez significó para él el estrellato, pero no para él, sino para la parapsicología en general. Toda España supo que había una cosa que se llamaba así, que había gente en las universidades que trataba sobre esa cosa, que voces de origen incierto se grababan en una cosa que se llamaba magnetofón y que tampoco conocían muy bien. Y después vinieron los congresos internacionales de parapsicología, las tertulias con las personas más importantes e influyentes de este país, las charlas en los departamentos de humanidades de la Facultad de Madrid de Filosofía. La parapsicología entraba en nuestras vidas y nadie sabía cómo ha sido. Hoy comprendemos cómo ha sido, por un hombre adelantado a su tiempo, por un hombre que se llamaba Germán de Argumosa, al que rendimos nuestro particular homenaje después de que haya dejado este mundo de los vivos el día 3 de noviembre. Germán de Argumosa, protagonista esta noche en Milenio 3. Germán de Argumosa y Valdés representa la figura del parapsicólogo español por excelencia. Al iniciarse la década de los 70, su conocimiento, su oratoria y sus contactos con las universidades europeas lo convertían en un personaje nuevo, distinto, impactante en aquella sociedad que apenas nada sabía de los misterios de la mente y la materia. Argumosa, a raíz de su estelar aparición como investigador del asunto de las caras de Belmez, traía una sorpresa bajo el brazo: las psicofonías, o voces de origen desconocido que se captaban a través de los magnetófonos. A partir de sus declaraciones y conferencias se convirtieron en un elemento más de la vida cotidiana en la España de los 70, y después llegaron los congresos internacionales de la naciente parapsicología, o las aulas sobre esta materia en las cátedras universitarias. Germán era, ante todo, el heraldo de un mundo desconocido, el portavoz de un universo que tan importante iba a ser para millones de personas en nuestro país. 1:46, siempre en directo. Está siendo un 2007 demasiado duro, demasiado duro, en todos los sentidos de la palabra, y la radio y la comunicación perdían hace poco a un gran compañero, Juan Antonio Cebrián, y todos nosotros también nos sentíamos un poco huérfanos, aunque he de decir que la sensación que yo tengo hoy, y es muy extraña, es distinta, porque hemos tenido la enorme suerte, ¿no?, de compartir mucho con Germán. Ya era mayor, se había retirado un poco, ¿no?, de alguna forma del mundo de la comunicación, guardaba muchos secretos, y esperemos que los libros que estaba preparando, nunca editó un libro, nunca publicó él un libro, sí que prologó muchísimos. Estaba haciendo unos libros que decía Germán que no podrían leerse hasta después de este momento, hasta después de ese tránsito hacia la otra realidad. Carmen, abrimos líneas. Te quería mucho el profesor, lo recordaba con mi querido amigo, nuestro querido amigo Santiago Vázquez, al que luego le vamos a llamar, porque esta noche es de esas que no hay radios ni nada, y lo que hay es un continuo, ¿no? Tú bien sabes que te quería muchísimo el profesor, muchísimas charlas, la última hace no tanto tiempo, ¿verdad? Con Santiago Vázquez, con Javier Sierra, tú y yo, y Germán en su despacho. ¿Qué te viene a la mente un poco de Germán, no? Pues mira, me viene a la mente esas llamadas que me hacía: Carmen, ya he vuelto de vacaciones, ya estoy en Madrid, podéis venirme a visitar cuando queráis. Y cómo nos recibía en su casa, cómo... Qué cariño
era como un abuelito, ¿verdad? Tenía ya preparados los sándwiches que le había dejado la chica para sus amigos que venían a visitarle esa tarde, las patatas fritas, los panchitos. No hacía más que decir, comed, comed, Siempre, comed, siempre, ¿verdad? Estaba hablando con Santiago Vázquez y recordaba fíjate qué curioso, Carmen, tú y yo no hemos hablado, yo estaba preparando los documentos y tú estabas en redacción con los tuyos, y es lo que le estaba contando yo a Santiago Vázquez. Digo, cómo recuerdo ese cariño, los famosos... La gente está diciendo, bueno, estos se han vuelto locos, ¿no? Pero es que hemos vivido mucho con Germán, en un lugar con miles de libros, un profesor de su categoría enseñándonos cosas, y es parte del secreto que nunca habíamos contado en radio, ¿no? Pero era así, es que él era así. Sí, y luego las historias que nos contaba y como nos decía, mira, en la tercera fila de esa estantería hay un libro con tapas rojas, cogedlo y me lo traéis. Se lo llevábamos y nos contaba la historia de ese libro, de su autor, de cómo venía él citado en muchos de ellos, nos enseñaba fotografías desde niño hasta en edad adulta, vestido de soldado incluso. ¿Recuerdas cuando tan orgulloso la nos toma de mostraba? Torrelavega que hizo él? Bueno, él se dio cuenta como ser humano complejo, como el ser humano que simplemente lee, yo diría esto, que tampoco hay buenos ni malos, ¿no? Y él tuvo problemas con todos, sobre todo porque era un hombre a contracorriente. Era un hombre sobre todo de charla interesante, con el que podías estar horas y horas hablando como estábamos, con el que podías hablar no solo de parapsicología, sino de muchos otros temas, porque al parecer la parapsicología era lo que menos le importaba en estos últimos años. Recordaba más otras historias de su vida que para él en este momento eran más interesantes. Y la sensación, ¿no te da la impresión, Carmen? Un hombre que empezó conectando con Hans Bender, luego hablaremos de sus colegas, entre comillas, ¿no? Profesores universitarios que hablan de la parapsicología, años 60 finales, en España nadie sabe nada de telepatía, por supuesto de clarividencia, de dermoóptica, de premoniciones, de presagios, de sueños, de visiones, ni siquiera de psicología transpersonal o profunda, y Germán va conectando con toda esa gente, y nos trae en conferencias sus documentos. Y no es casual que cuando este hombre ya se da cuenta de que hay un mundo nuevo, que le interesa como erudito, como hombre culto, por cierto, su tatarabuelo, si no recuerdo mal, era el famoso doctor Argumosa, cuya calle tenemos en Madrid, pionero en muchos ámbitos de la cirugía en España, cultísimo, y de repente se enamora de los misterios. Y claro, también es curioso que ocurra lo de Belmed, ¿no? Justo en ese momento. Carmen, abrimos líneas porque puede que haya gente que haya escuchado a Germán en la radio, sus psicofonías, que tenga recuerdos, que quiera participar un poco en este homenaje tan sentido. Claro que sí, líneas abiertas 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, los mensajes que queráis transmitir, algunos se refieren a la familia para que se los hagamos llegar, así lo haremos, y también milenio3 con número @cadenaser.com, esas dos vías de contacto donde nos podéis contar vuestras opiniones, donde podéis decirnos qué pensabais de Germán de Argumosa. 2:10 con Carlos Largo, y como siempre nuestro compañero ha trabajado de lo lindo, con Alberto Granados y con el maestro, otro maestro, en lo suyo, Juanma Frasquet, que va a poner la banda sonora que podía encajar con la forma de vivir y de pensar de Germán de Argumosa, el pionero en la parapsicología en España, que quien no lo conozca va a ir conociéndolo esta noche. Es nuestra función. Inquieto, se da cuenta de que en Belmez pasa algo muy gordo, le envía de alguna forma José Ruiz de Gordoa, gobernador civil, para decir: Germán, tú que sabes de estas cosas de la parapsicología, vete a esa casa donde dicen que aparecen unas caras y resuélvelo. Y por cierto, amigos, esta noche después de las 2, vamos a poner un documento único, sacado de los archivos profundos del tiempo. A mí me pone la carne de gallina, tiene que ver con Belmez. Quien le guste el misterio y a quien le guste Belmez va a disfrutar. Esta noche y no otra. Ese documento va a ser desempolvado de los archivos del anonimato. Pues bueno, claro, Belmez. Y llega el hombre con, no la orden, porque Germán no se dejaba dar órdenes por nadie. Había estado en calabozos muchas veces por eso, precisamente. Pero dicen: hombre, Germán, tú que sabes esto, una familia en un pueblo de Jaén, dicen que hay unas caras que la pican y vuelve, que hay huesos debajo, por favor, vete y resuélvelo. Pero Germán armó el taco porque lo que hizo fue ir con el departamento de la universidad, del departamento de humanidades, con el profesor José de Solas, con 10 alumnos, y se pusieron a grabar junto a ese hueco donde aparecían huesos de niños. Y allí surgían las voces, es que yo sigo enterrada, aquí empieza el infierno, Kiko, borracho, borracha. Y Germán, a diferencia de tantos otros, con un bagaje cultural intensísimo, que se resume simplemente, como decían, las decenas de miles de libros que le acompañaban,
en los estudios, en los ensayos, se encuentra con el caso soñado. ¿Cómo nos resumía a Lorenzo y a mí? Recuerdo como si lo estoy viendo ahora, en una tarde memorable, la primera vez que le conocíamos, con qué intensidad, ¿no?, aquellas vivencias. Podían resumirse en los cortes que vamos a ir poniendo, deslizando esta noche de homenaje. Germán de Argumosa, el parapsicólogo, y Belmez, el gran caso soñado. Lo que soñaría cualquier investigador. Delante de él y de la prensa pasan cosas. Antes del precintado de la habitación, delante de dos periodistas, Pedro Sagrario y Rafael Alcalá del diario Jaén, se definió en 10 minutos un rostro con rasgos diabólicos. Y lo que le asombró a Bender y otros parapsicólogos es que algunos de estos rostros tienen elementos bivalentes e incluso trivalentes. Por ejemplo, la boca de un rostro es boca también de otro rostro invertido. Yo, que soy aprendiz y admirador de los comunicadores, que intento examinarlos para absorber algo de ellos, tengo a Félix Rodríguez de la Fuente como maestro insuperable, indiscutible. Yo creo que Germán también está ahí, ¿eh? Germán, podías dejarle un micrófono y te podías marchar tranquilamente, Carmen, porque sabías que la audiencia no se iba a despegar y simplemente contaba lo que él vivía. ¿Y sabes la gran diferencia? Que lo contaba de corazón. Cuando alguien cuenta algo de corazón, amigos, da igual lo que se ponga, lo que no se ponga, lo que promocionen, lo que anuncien, lo que quiten, lo que digan, lo que critiquen. Cuando alguien dice algo con el corazón, llega. Y así era Germán, con esa fuerza. Claro, un rostro formándose delante de él, ante dos periodistas. ¿Qué estaba pasando? Y entonces todas las autoridades de la época se echaron a temblar, porque el parapsicólogo que iba a resolver el caso descubriendo el fraude va y saca psicofonías y saca fotografías extrañas. Hoy os voy a contar alguna anécdota personal muy fuerte de lo que yo he podido ver en los archivos de Germán, porque sé que él me dejará contarlo, como me dijo en su día después de muerto. Y voy a contar algunas cosas que creo que son interesantes. Hemos hablado con amigos, con pioneros como él de alguna forma, a nivel periodístico, que vieron llegar el terremoto que suponía Germán de Argumosa. Claro, te venía con Hans Bender, doctor en psicología, en medicina, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, con Alex Schneider, catedrático de física. Claro, es que esos eran sus amigos. Este no era un tipo con túnicas hablando del más allá. Este era el nexo definitivo entre la ciencia y quizá la parapsicología. ¿Estaba equivocado? Pues no lo sabemos, pero desde luego era un fenómeno en sí mismo. Enrique de Vicente, al que todos nuestros amigos ya conocen, cronista periodístico de aquella época, lo conoció bien y asistió asombrado a ese fenómeno al que homenajeamos, Germán de Argumosa y sus investigaciones. La irrupción de Germán de Argumosa supuso un hito importante en la historia de la parapsicología española, sobre todo porque fue una de las personas que empezó a ponerla en primera línea de los medios de comunicación. Primero, si no recuerdo mal, porque en aquel entonces yo aún no lo conocía, fue con el motivo de la organización de un congreso en el Escorial que provocó una reacción pública desmedida por parte de varios periódicos, por cierto, como el Alcázar, en alguno de los cuales posteriormente Germán de Argumosa colaboró, pese a que en su momento, en el año 57, él había sido uno de los muchos políticos e intelectuales encerrados por el régimen franquista, aunque él fuera un intelectual de derechas. En aquel momento se lanzaron sobre él y dijeron que cómo era eso de que las brujas iban a invadir el sacrosanto santuario del Escorial, donde estaban enterrados todos los héroes de la patria. Ese fue el primer paso. Pero sin duda el que más repercusión tuvo en todos los medios de comunicación, como tú sabes muy bien, Iker, porque has investigado muy a fondo el tema, fue con las caras de Belmez. Hay mucha gente que quiere recordar a Germán de Argumosa, ¿eh? Germán provocaba, claro, que el ámbito universitario hablase de estas cosas, con sus charlas, provocó todo tipo de incendios, ¿no? Con el asunto de Belmez fue igual. Hay investigadores que aseguran que no existió el manto, ¿no?, que Lorenzo y yo precisamente llamamos Operación Tridente.
Esta noche hay alguna sorpresa al respecto, ¿eh? Esta noche hay alguna sorpresa al respecto, en boca del propio Germán. Y claro, esa polémica continúa. En el 7640 veo, claro, todo a favor, pero algunos mensajes, ¿no?, criticándole, porque aún escuece que un hombre le quitara el polvo, ¿no?, ese mundo oscurantista. Él también respondía, no se cortaba un pelo. En Belmez, cuando interviene el gobierno, cuando esas caras se precintan, cuando llega la Junta de Energía Nuclear, resulta que él se ve como desplazado. Y tiempo después nos confesaba esta sensación. Como decimos, Germán de Argumosa no tenía ni tuvo nunca pelos en la lengua. Una vez más les digo yo a ustedes, si yo hubiese estado seguro de que estas figuras eran falsas, no lo hubiese dicho, para no pertenecer a ese grupo que una vez más tengo que calificar de casi deficientes mentales. Así era Germán de Argumosa y Valdés. Luego repasaremos su amplísimo currículum a nivel de la filosofía, de la enseñanza y de la introducción de la parapsicología en España. Eran otros tiempos. ¿Qué dice la gente? Simplemente en sondeo, y luego, repito, tenemos muchas sorpresas, pero hay una muy especial en torno a este tema de Belmez. Pues mira, un amigo nos dice que es periodista y que tuvo el placer de entrevistarle hará 20 años. Aparte de enseñarme con un puntito de paternidad, me dio de merendar. Soy Chus de Salamanca, cuánto siento lo de Argumosa. Yo lo escuchaba en turno de noche con Cebri. Ya están juntos los dos y Jiménez del Oso. Sí, menuda tertulia. Sí. Interesante, poner un micro ahí en el cielo. Germán es simplemente un genio, nos decía Luisa desde Tenerife. Germán de Argumosa, Jiménez del Oso, menudas tertulias organizarán juntos. Mi más sentido pésame a la familia, nos decía Tere desde Valencia. Conocí a Germán precisamente a través del primer programa de Cebrián, turno de noche. Ahora y con pocos días de diferencia han muerto. Bueno, pero siguen vivos porque están en nuestra memoria, y eso es lo más importante. Y para memoria lo que viene después. Atentos, por favor, porque es un programa muy especial. 2 coordenadas, Germán de Argumosa y aquella extraña historia, o esa extraña historia, Belmez. Y antes de la sorpresa que estábamos anunciando, porque creo que el asunto de Belmez merece mucho la pena, y el documento que hemos exhumado de la fonoteca de la cadena SER también, estamos recibiendo un sinfín de mensajes de apoyo y de recuerdo. Es curioso, Carmen, de apoyo y de recuerdo a la labor de Germán, que, como mencionaban, en La Ventana Indiscreta, por ejemplo, aquí en la cadena SER, en turno de noche, Juan Antonio Cebrián, en la cadena SER con Julio César Iglesias, claro, el comunicador o responsable de un programa que veía la fuerza, el potencial de un hombre que contaba así las cosas, que se reunía con los más altos representantes del Estado para hablar de parapsicología. Es decir, es que Germán ha sido pionero en muchas cosas, y sus creencias también han ido variando. A grandes rasgos, Carmen, porque diríamos que abuela pluma, ¿no? ¿Qué podríamos decir de este personaje? De este cántabro. De esta leyenda, ¿no? De este montañés que, bueno, me gustaría, ¿no?, que no quedara en el olvido, porque desde luego muy poquitos medios se han acordado de Germán de Argumosa. Pues mira, fue el fundador y director del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas, eso que siempre decía él. La parapsicobiofísica, nada de parapsicología. Fundador también y presidente de la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas de Barcelona, fue miembro de honor del Instituto de Investigaciones Psicológicas y Religiosas de Tokio, miembro de honor de la Sociedad Internacional de Parapsicología Imago Mundi de Austria. Imago Mundi. Colaboró además con Hans Bender en investigaciones del Instituto de Psicología y Psicohigiene de Friburgo de Brisgovia en Alemania. Luego hablaremos también de Hans Bender, con el que tanto compartió, ¿verdad? Has dicho tú antes que ha estado en todas las cadenas de radio, en todas las emisoras, y fue el hombre sobre todo que introdujo en España la parapsicología. El 11 de septiembre de 1917 habla públicamente por primera vez... 71, en el Carmen. 71, eso es. 17 sería no es mucho en el tiempo. Habla públicamente por primera vez en el país del fenómeno de las psicofonías. Esa charla célebre, ¿no?, del Club Yelmo, que guardaba el recorte, ¿no?, de los disturbios que produjo aquella charla. Bueno, si en estos últimos años ha habido alguien que ha estado muy cerca de Germán, y que siempre aquí, porque le consideramos un compañero más, ¿no?, y ahora hace su labor en Radio Nacional de España, Sexta Dimensión, que desde luego es un magnífico programa, y que en noches como esta, pues hilamos todo, ¿verdad? Estamos unos en un sitio, otros en otro, pues porque es así, porque tenemos amor por la radio, ante todo, y amor por los personajes que nos hicieron ver las cosas de otra forma, ¿no? Santiago Vázquez, nuestro compañero, ha estado muy cerca. Nuestra última visita a Germán fue con él,
y tenemos tantos recuerdos esta noche, y es tan importante su influencia. Si alguien ha recogido un poco esa forma incluso de declamar públicamente, yo creo, ¿no? Es Santiago. Santiago, 2:10, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker. Carmen, buenas noches y un saludo muy cordial para toda la audiencia de la cadena SER. Como siempre, hoy hilados, tu programa y el nuestro, en homenaje a Germán. Nos gustaría no hacer tantos homenajes, ¿no? Pero por el hecho de que se nos van, ¿no? Algunos grandes personajes. Simplemente queríamos que en vivo, ¿no? Estuvieras, porque has sido la persona que más cerca ha estado de Germán en los últimos tiempos. Sí. Yo te he notado, Santiago, hemos hablado mucho estos días, Sí. no voy a decir molesto, pero sí un poco como sobrecogido, ¿no? Porque igual había que darle más eco, y lo estamos haciendo ahora, ¿no? A una figura tan importante ¿cuál es la imagen que se te queda de él, de la influencia que ha tenido sobre ti? Muchísima. Yo, fíjate, la última vez que hablé con él, que fue hace unos días, con motivo precisamente del fallecimiento de nuestro compañero Juan Antonio Cebrián, le llamé por teléfono porque no sabía si él sabía o no sabía que había fallecido. Afortunadamente me ahorró ese mal trago y noté muy afectado. Y las últimas palabras, Iker y Carmen, las últimas palabras que yo le dije al profesor, es como si de alguna forma mi alma supiera anticipadamente, inconscientemente, sin saberlo conscientemente, pero algo intuía. Le dije: profesor, quiero que sepa que le quiero mucho y que lo poco que sé de parapsicología se lo debo a usted. Esas fueron mis últimas palabras para él, y él me contestó: yo también te quiero mucho, Santiago, y sabes que siempre me acuerdo de ti. Esas fueron las últimas palabras que yo intercambié con el profesor, y evidentemente ha sido una de las personas, Iker, que más ha marcado no solamente ya mi carrera profesional, que eso es aparte, sino mi actividad día a día como persona, porque he aprendido tanto de él que sería imposible ni en un programa ni en dos, como supongo que vosotros o mucha gente que la ha conocido, pues aportar que el profesor nos ha enseñado como persona, y en cuanto a valores morales, éticos y en definitiva, pues ser persona, que es lo que él era, una persona con mayúsculas. Santiago, yo tengo un temor, y es que todo ese gran archivo, todo ese material, y lo digo muy claro, no un temor de poseer para nosotros. Ojalá, Santiago, pudieras tener en tus manos, hemos visto en alguna ocasión cosas, documentos, fotografías, pero hay una cosa que a mí me atormenta, ¿no? Germán de Argumosa había hecho cientos de charlas en universidades de todo el mundo, había sido director de aulas que hablaban de parapsicología en el ambiente de la universidad, y todos le decíamos: pero don Germán, ¿no va a hacer usted un libro con todo lo que sabe? Usted que tiene tertulias mano a mano con la gente más importante de este país y de otros, hablando de parapsicología, que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, de qué hay de verdad, de qué hay de mentira, usted no va a hacer un libro. Y siempre nos hablaba de 3 libros. Yo no sé, Santiago, si podemos tener noticia de algo de esos libros, de esas memorias. ¿Se sabe algo? Pues sí hemos comentado fuera de micrófono algo, y es que yo sí puedo decir que en su escritorio, en su casa, una casa, como sabéis, muy acogedora, sí que he visto folios y tacos de folios y más folios escritos por él, porque él escribía a mano. No sé lo que él habrá dejado escrito, supongo que aún tendrán que pasar unos días, supongo y sé que hay un testamento, lo que pasará con todos sus escritos y con todo ese material de incalculable valor. Yo supongo y espero que el profesor nos dé una grata sorpresa para tantos y tantos miles de seguidores, y que podamos contar con esa sapiencia que sin duda alguna tenía y que tuvo que plasmar en esos folios de los que te hablo, que yo los he visto, y me decía: esto es lo que estoy escribiendo ahora. Él no se pasaba el día sentado en un sillón, al revés, y de hecho la última vez que hablé con él me dijo eso, precisamente: ahora estoy preparando y escribiendo ya mi biografía y la de la familia Argumosa. Es decir, que es una persona que no paraba de ejercer su actividad intelectual. Iker. Oye, Santiago, sé que estás a punto de empezar tu programa, los preparativos. Carmen, al empezar el programa, ha hecho una pincelada que casi ha sido telepatía, porque es lo mismo que te estaba contando yo antes, aparte de micrófono, ¿no? Charlando tú y yo sobre Germán, pero para quien no lo pueda ver, ¿no? ¿Cómo eran aquellas tertulias que muchas las hemos podido compartir todos juntos en aquel lugar? ¿Podríais hacernos una foto, ¿no? Como despedida de esas tertulias o esas charlas que escuchábamos a Germán, ¿no? Sí, Carmen lo ha retratado perfectamente, lo ha contado tal y como lo ha contado. Yo estaba viéndolo en ese momento, ¿no? Según lo contaba Carmen, yo estaba escuchando por la radio,
y en efecto era así, siempre te abría la puerta de su casa con una sonrisa, te estrechaba la mano o te daba un abrazo, depende, y siempre había en la mesa unos sándwiches, unas cortezas, unas patatas fritas, de todo, cerveza, lo que quisiéramos, o ve a la nevera y cógelo cuando ya hubo más confianza. En fin, una persona que siempre acogió y que es un privilegio, es un privilegio haber contado con su amistad, porque tanta gente que le seguía, miles y miles de personas durante tanto tiempo, y esas charlas eran evidentemente humanas. Lo ha dicho Carmen y es verdad, que últimamente no hablaba de parapsicología en esas reuniones, hablaba de otras cosas, quizás de sus experiencias en la guerra, quizás cuando Franco, pues como tú decías hace unos minutos, pues le metió en la cárcel y ahí estuvo, y contaba cosas de su familia y se emocionaba. A mí lo que más me impresionó, y que es una de las cosas, no decirla más, me impresionó muchísimo, en varias ocasiones lo he visto, pero la primera vez yo no sabía dónde meterme, porque era sencillamente ver al profesor totalmente emocionado, un hombre tan grande, codeado con los más grandes, y contando cosas suyas, de su familia, personales, y con los ojos llenos de lágrimas. Eso es una cosa que se me queda grabada y que recordaré toda mi vida, Iker. Como conclusión, Santiago, te invito, eso sí, que escuches el documento que ponemos en unos minutos porque sé que a ti te va a emocionar. Belmez y el profesor fueron una misma cosa durante un tiempo. Hay esa gran incógnita, ¿no?, de por qué abandonó Belmez de alguna forma. Tú tienes una teoría, ¿no? A Germán muchas veces... Germán se topó de lleno, y mira que hay gente que lo ha discutido esto, con la autoridad de la época, impidiéndole investigar, porque estaba llegando a conclusiones curiosas, ¿no? En efecto, es que Belmez es el paradigma, pero es que hubo otras investigaciones en las que el profesor Argumosa participó de una forma prioritaria y es que todo hay que decirlo, es que se le impidió terminar esas investigaciones. Pasó a la Casa de los Ruidos, me contó personalmente a mí, telefónicamente, las palabras exactas del comisario correspondiente, que le dijo que si quería tener una vida tranquila, pues que dejase la investigación en la calle del Toboso, en la Casa de los Ruidos. Y en Belmez también. Y en Belmez, efectivamente, en Belmez, pues tuvo que retirarse discretamente. Él nunca lo confesó abiertamente ni públicamente, porque era un hombre muy discreto, como sabéis, sumamente discreto, pero sí que se le cerró el paso. La cosa fue a más y la cosa empezó a tener una repercusión universal, porque así fue, y ha marcado la historia de la parapsicología universal. Pues se le invitó muy diplomáticamente, muy elegantemente, a dejar esa investigación para que la cosa no fuese más. Y tenemos algún documento también a ese respecto que pone la carne de gallina. Santiago, por último y muy brevemente, porque sé que te estoy robando tiempo, pero Nada, creo que es importante, Santiago. Un hombre que nació, no voy a decir desde el escepticismo, pero sí desde la pura filosofía, en las cátedras universitarias de sus colegas, compartiendo información, y que fue transformándose hacia una de las hipótesis que él no barajaba como iniciales, sino a la de la trascendencia. Todo lo que había investigado le llevaba a pensar que había una vida más allá. En efecto. De hecho, empezó y seguía. No solamente es que empezase con muy poquitos que leía el tratado de metapsíquica con 7 u 8 años, es que lo leía. No, es que realmente también se interesaba. Le encantaba la física cuántica y todo lo que fuese científico, pero sí tenía un espíritu místico enorme. Y diré, con emoción, y recordando esta noche a nuestro querido profesor, que comentaron la familia que las últimas líneas que le leyeron, porque él ya en ese estado no podía leer, pidió que se le leyese algo y le preguntaron ¿qué quiere que se le lea, profesor? Y pidió que se le trajera de su casa las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Se las trajeron, le leyeron unas líneas de esas obras completas de Santa Teresa y a las pocas horas falleció. Santiago Vázquez, compañero y amigo, nos escuchamos luego. Un abrazo muy grande, amigo. Después espero. Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo Santi. para ti, Carmen. Un beso, hasta luego. Un beso muy fuerte para todos. Adiós. Es una noche muy, muy especial, ¿no? Yo pediría una cosa, Carmen. Hay mucha gente joven, muchísima, claro, evidentemente, que no conoce a Germán. Pueden buscar fotos, seguro por internet, en muchos libros hay esa perilla blanca, ese aspecto, ¿no?, como otro tiempo, esa pulcritud absoluta. Y habrá que decir, oye, vaya panegírico, ¿no tenía cosas malas? Pues seguro, como todo el mundo. Malas no creo, pero sí, desde luego, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con muchas conclusiones que tenía, o quizá... Bueno, pero por eso discutíamos y reflexionábamos. Él me decía, Iker, amigo Iker, decía él,
Esto es la dialéctica, ¿no? De aquí se aprende. Me decía él, y eso me enseñó mucho, ¿eh? Si tú y yo pensamos lo mismo, ¿alguno vamos a aprender? ¿Eso parece una tontería? Pues no lo es. Y me lo dijo hace 15 años, cara a cara. Y de esa gente, de ese tipo de gente, de esa pasta de gente, se va aprendiendo. Un hombre que es capaz de contradecirse él mismo, como decíamos antes, ideológicamente, ir cambiando. El que no cambie y piense siempre lo mismo es porque no lee a otros, porque no piensa lo que puede pensar el contrario. En fin, filosofía, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir con más mensajes, pero antes lo prometido es deuda. Bueno, en la fonoteca de la cadena SER, expurgando como si fueran viejos legajos magnetofónicos, hemos conseguido algo que representa muy bien el tiempo. Yo os hablaba al iniciar este programa tan emotivo, tan diferente. Os digo, porque hasta se me van las ideas esta noche, que quien no conozca a Germán, quien no sepa, da igual. Germán era en el fondo un arquetipo, ¿no?, que podéis estar viviendo en vuestra memoria. Da igual que sea Germán de Argumosa, nacido en Torrelavega y protagonista de estas historias. Vedlo, sentidlo como un personaje que no es ficción y que ha existido, que puede encarnarse en otros países con otras figuras, como Hans Bender, como tantos otros que investigaron, ¿no? Personas que se enfrentaron al entorno científico creyendo que había que investigar, que recibieron sus palos, sus enormes palos, por ahondar en procelosos mundos que nadie osaba, ¿no?, hollar. Pero yo os hablaba del año 72, de Belmez, y muchas veces en este mismo micrófono amarillo de la cadena SER, que es nuestra casa, he comentado que vamos, daría un brazo, ¿no? He dicho en alguna ocasión, yo ya sabes cómo, por estar en esos momentos, en esos lugares, investigando el asunto de Belmez cuando nacía, ¿no? Qué época, ¿eh? Vaya época, que por cierto, una época de crisis, Vintila Oria, tantos otros comunicadores de estos temas y de la filosofía, una época de crisis. ¿Por qué grandes casos? Aquí dejo una pregunta, a ver si sabéis responderme. ¿Por qué tan grandes casos, tan grandes misterios, tan hechos, tan sobrenaturales aparentemente ocurren en esa época de crisis, que son los años 70? Crisis que nos abre puertas hacia otro lado. Bueno, Belmez, años 70. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos en esa vieja cocina. Bueno, hay un libro que fue el primero publicado sobre las caras de Belmez, de José Martínez Romero, que sería otro de estos, ¿no?, otro del club. José Martínez Romero publica en Martínez Roca, año 78, Las caras de Belmez. Es su conclusión, de un investigador hasta asustado con ese fenómeno, que lleva 6 años sin que nadie se acuerde de él. Ya nadie viaja porque el gobierno ha hecho lo suyo y la prensa otro tanto, para que nadie se acuerde y todo el mundo cree que es un fraude. Y como pasa en esta sociedad, ¿no?, las corrientes de pensamiento, como dicen que es A, pues A, y entonces nadie dice B. José Martínez Romero dice B y sigue investigando, y sigue viendo que las caras no solo continúan, sino con más fuerza que nunca, aunque ya nadie va a Belmez, y sufre todo tipo de fenómenos. Bueno, pues hay una foto en ese libro, Carmen, que a mí me ponía la carne de gallina. Era José Martínez Romero con Juan del Arco, con la familia Pereira, con el marido de María Gómez Cámara y María Gómez Cámara, los dueños de la famosa Casa de las Caras, y un micrófono y una placa negra que ponía Radio Jaén, Cadena SER. Imagino que es el único programa en la historia emitido en vivo desde la cocina de las Caras de Belmez. Cuando en Fonoteca, con Carlos Cala y Carlos Largo, Carlos al cuadrado, encontrábamos esta pieza, bueno, los que me conocen ya se lo imaginan. Es un fragmento de 6 minutos y pico nada más. Y no podía ser de otra forma. Tenemos que descubrirlo esta semana y no otra. Aún no sabíamos de la muerte de Germán. Una mesa camilla, 2 hombres de un pueblo que apenas tenían luz y agua en aquella época, una sierra de pastores, la zona más pobre de España en aquella época, hoy no, por fortuna, comarca de Belmez. Los periodistas están acudiendo, unas casas apiñadas en una especie de calleja donde hay fenómenos. Se han picado las caras, vuelven a salir, llega la Junta de Energía Nuclear, hay una gran polémica, se levanta el suelo, aparecen huesos de niños, no aparecen cabezas, se habla de prostíbulos, llegan los sociólogos, otros dicen que es mentira y que lo que es un cementerio antiguo, fenómenos extraños, el parapsicólogo Germán de Argumosa sacando voces, y la prensa. Años 70, año 75, verano, la gente se ha olvidado, pero José Martínez Romero, con la ayuda de la cadena SER, que ya entonces llegaba a todas partes, hablan de Belmez desde el corazón y el lugar de los hechos. Esto es viajar en el tiempo. A las 2:25
de este 10 de noviembre del 2007, viajamos a esa época mítica, con estos sonidos. Belmez en vivo. Así suena. En el sitio exacto donde desde 1971 se vienen reproduciendo las célebres caras de Belmez. Don Juan Pereira, que es el propietario y también la persona que ha estado desde el principio, que comenzó la historia de las caras de Belmez, pegada, viviendo con estas caras que han ido apareciendo en la cocina, en lo que era antes la antigua cocina de su casa, está también en este momento con nosotros cuando, como todos ustedes saben, ha dicho a algún que otro parapsicólogo que esto no es un fenómeno extraño, sino que es, y usted lo sabe, y no es que yo pretenda decirlo, sino que lo han dicho al profesor Argumosa, que podía tratarse de un truco. De cualquier manera, la mancha y las caras se ven perfectamente, se ven varias caras, y yo le voy a rogar al señor Martínez Romero, que nos vaya explicando, él que conoce perfectamente el fenómeno y que ve delimitadas cada una de las caras en esta tremenda mancha que fue donde se picó hasta una profundidad de 1 metro, según nos indicaba Ángel del Arco hace muy pocos minutos, las caras que han ido apareciendo sobre el cemento que recubrió el picado. Bueno, en primer lugar, me parece que allá por último de agosto del 71 apareció la primera cara, que la picó Miguel, el hijo de los señores Pereira. Luego después, a los primeros días, a los 20 días siguientes, me parece, creo recordar, se fue dibujando nuevamente una mancha en el suelo y apareció una segunda cara, que es esta precisamente que vemos aquí en potra en la pared tras un cristal. Indudablemente, ante este hecho tan insólito, la alcaldesa no, entonces me parece que había alcalde, consideró oportuno hacer una excavación en el suelo de, no me acuerdo las dimensiones, me parece que eran 2 metros de diámetro o 1 metro y pico de diámetro por 2 de profundidad, en fin, las dimensiones no me acuerdo bien. Y nuevamente se procedió a reparar el suelo con cemento. Pero aquí que nuevamente, ante la maravilla de todo, apareció una tercera cara. Ante esta insistencia, Miguel, el hijo de los señores Pereira, decidió terminar con el fenómeno de una vez y destruyó la tercera cara. Ahora bien, los fragmentos los conservó ahí en un rincón de la cocina, como verán ustedes dos. El tercero me lo sellaron los señores Pereira. Y nuevamente se reparó el suelo echando una capa de cemento. Pero he aquí que en esta ocasión no es una figura la que aparece, son múltiples figuras, pero ya una figura muy interesante. Como ustedes han podido apreciar antes, existe un gran rostro de juvenil, de mujer, una mujer muy bella por cierto, que parece como si simbolizara juventud y vida. Pero lo curioso de este caso es que si lo miran desde esta otra dirección, unos 90 grados hacia la izquierda, parece, y esto desde luego se ve mucho mejor en fotografía, aparece un rostro de vieja, símbolo de fealdad y de muerte. En fin, pero esto es una cosa puramente personal y puede ser indudablemente imaginativo mío. Pero la realidad, lo que se ve, el fenómeno, como ustedes pueden apreciar, es una cara de un rabino que está junto a una figura de monja, parece ser, y abajo hay nuevas figuras. ¿Verdad? Así se van sucediendo aquí aisladamente. Ven ustedes un rostro de un viejo, parece que calvo, en fin, una figura que no se puede precisar exactamente lo que pudiera ser. El fenómeno se viene repitiendo y se van transformando las figuras. Desaparecen unas y aparecen otras. ¿Usted ha oído, señor Pereira, las declaraciones que dicen que esto podría ser un truco? ¿Usted qué piensa? Yo que no es truco ni leche. Truco yo. ¿Qué truco? Que no se ha pelado con un canuto. Esta vez, ¿qué truco? Nada. Yo no pienso que esto sea un truco, ¿no? Sí, dígame. ¿Le asustó a usted y le sigue asustando que aparezcan estas caras aquí en su cocina? A mí ya no me asustan, pero antes sí. Ahora ya no. Ya vamos para 3 años que vamos a asustarnos ya. Pero antes sí. ¿Vos? Han aparecido muchas caras que desaparecen. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Lo calcula usted? ¿Lo mide usted? No, eso no. ¿Quién lo va a saber eso? Si estuviéramos, lo apuntáramos, tal día ha salido, tal día no ha salido, pero como no lo apuntamos, sale cuando quiere y se va cuando quiere.
¿Hay alguna que le haya impresionado en especial? De la que usted se acuerde, en especial una muy clara, de niño, de mujer, de hombre. Por ejemplo, la cara mismo se ve desde este ángulo perfectamente que parece que es el rostro de una mujer, que es aquella que hay pegada justamente hacia... Allí. Sí. ¿Qué sabemos si será una mujer, si será otro? Que sabemos lo que puede ser. Sin embargo, lo que sí se observa es que no ha habido ningún cambio con respecto a la segunda cara, ¿no? O sí tiene variación. Se ve perfectamente. Bueno, la cara, yo creo que hay que ver fotografías, una serie sucesiva de fotografías desde que aparecieron hasta ahora. Entre ellas parece ser que los rasgos se han dulcificado, no sabemos las causas. Incluso yo me atrevería a decir que las pupilas han tomado cierto movimiento, cosa que es muy curioso. En esto quiero insistir, verdad que es lo que me hace pensar mucho. Yo tengo fotografías del conjunto este que hemos dicho que forma el rabino y la monja, y he observado que en este conjunto había antes unos rostros que han desaparecido para dar lugar a otros, lo que implica que existe aquí un dinamismo de la figura, un desplazamiento, o sea, algo que no es un fenómeno estático, ¿verdad?, sino que presenta un aspecto dinámico, que esto es verdaderamente lo misterioso. Porque esto es lo inexplicable. Yo no me explico qué técnica se ha podido utilizar para esto. 2:33, le digo a Juanma Foresquet que ponga esta música de Vangelis, de Ópera Salvaje. Es la primera que yo emití en un programa de radio, siendo un niño, y estábamos Carmen y yo aquí, con la boca completamente abierta, os lo voy a confesar, escuchando a Juan Pereira Sánchez, el obispo. Creo que jamás se había escuchado desde aquella grabación, hace 32 o 33 años. La voz cantante, como veis. Luego pasó a María Gómez Cámara, la celebérrima, entrañable a veces, mujer de las caras. Juan Pereira murió hace 21 años, y además muy implicado y muy asustado por el asunto de las caras, por lo que hemos podido averiguar. Ahí estaba José Martínez Romero, ahí estaba el reportero de la cadena SER, ahí estaba todavía el hueco con el cemento prácticamente fresco, ahí estaba Juan Pereira, el dueño de la Casa de las Caras, esa que decía no la vendo ni por 1 millón en la contraportada de Diario Pueblo. El hombre que tuvo que también someterse a los dictámenes de la autoridad en su época. Carmen, para mucha gente puede que no sea nada, es un fragmento de la historia. Bueno, nosotros hemos soñado muchas veces con estar en esa época, viviendo en la Casa de las Caras, viviendo el fenómeno in situ, y hoy por fin hemos podido vivir un poco esa primera emisión desde la Casa de las Caras de Belmez. Me ha faltado escuchar a María, pero claro, era el marido quien entonces llevaba la voz cantante. Con José Martínez Romero y las caras apareciendo. El rabino, el que parece un viejo, desapareció tiempo después y fue portada al Diario Pueblo. La monja, el pelao, una figura calvo en formación. Santo cielo, es que uno que le guste este tema de Belmez se queda asombrado. Pues este era el caso que también fascinaba a Germán de Argumosa, pero ya el gobierno había actuado con la famosa Operación Tridente, con lo que llamamos Operación Tridente, y que fue una forma de acotar y de silenciar el fenómeno, que la gente no piense que pasan cosas raras. Y hay sorpresas también a ese respecto esta noche tan especial. En ese ambiente llegaba Germán, y ahora, amigos, unid ese ambiente, esas caras, esa información, con un hombre que contaba cosas como estas. Pero sí voy a poner una parte que, no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radioyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda dejarle afectado, por favor que no lo oiga. Este corte de una entrevista con nuestro compañero Santiago Vázquez es que resumía perfectamente la capacidad, ¿no?, envolvente de Germán. Era muy cuidadoso y respetuoso, y cuando tenía psicofonías, que por cierto nada es casualidad, Carmen y yo en los prolegómenos de un viaje a Frankfurt muy reciente emitíamos un programa sobre aquella jornada del Club Yelmo en la calle Velázquez en Madrid,
y las voces de origen desconocido, y recordábamos un poco las mejores psicofonías, ya que hacía mucho tiempo que no habíamos hablado de psicofonías. Pero esta noche no queremos psicofonías, queremos algo todavía más profundo, que es lo que había detrás, ¿no? Que son las personas. Y recordábamos, y nada es casualidad, repito, aquellas voces que tanto impacto provocaban. Vaya viaje, a Belmez, vaya viaje. Antes de escuchar a nuestros amigos en el 7640, Carmen, un momento muy especial. Es una de las últimas intervenciones de Germán de Argumosa en una radio. Desgraciadamente era otro de esos programas terribles que hemos tenido que hacer aquí. Era un programa de luto realmente. Y ocurría algo asombroso. Germán llevaba años sin hablar con nadie. En el aspecto mediático, se había recluido. Tan solo nuestro compañero Santiago, nosotros de vez en cuando acudíamos a su estudio, nos contaba cosas, investigábamos un poco cosas, le preguntábamos. Él estaba muy emocionado, muy impactado por una investigación de Tumba sin nombre. Me decía: querido amigo, que digan lo que digan, ha tocado usted uno de los resortes de esta historia. Y se reía simplemente sobre Tumba sin nombre, ¿no? La hipótesis de que Belmez tuviera que ver esas caras con la familia masacrada de María Gómez Cámara, la mujer que intuimos en silencio en esa conversación donde habla su marido y habla el investigador del tema hace tanto tiempo. Se produjo, Carmen, un pequeño milagro, esa relación que teníais, no tan afectuosa, tú y el profesor. Le llamas porque hay una terrible noticia que darle, y es una de las últimas intervenciones. Me gustaría escuchar ese fragmento porque, por supuesto, Germán estuvo en Milenio 3. Pues sí, tuve la mala o la buena suerte de tenerle que dar la noticia de que Fernando Jiménez del Oso había fallecido. Él se quedó muy impactado. Le dije que por favor, que iba a entrar mucha gente en el programa, que iba a intervenir muchos compañeros de Fernando, que él había vivido muchas cosas con Fernando y que si quería decir algo. Yo sabía que era muy difícil porque no quería hablar en los medios de comunicación. Muchas veces habíamos intentado grabarle y siempre se negaba, decía que no, que para más adelante lo dejaríamos, pero en ese momento pues me hizo una gran ilusión porque no lo dudó. Dijo: se ha muerto un compañero y yo esta noche hablo para los micrófonos de Milenio 3. Es muy curioso porque muchos amigos nos están contando esa falta, ¿no?, de Germán y de Juan Antonio Cebrián, compañero, y a la vez también compañero Fernando Jiménez del Oso, ¿no?, y todos compañeros. Luego escucharemos a Javier Sierra que dice unas palabras como siempre muy acertadas, ¿no? Le da la sensación de que estamos pasando una página y eso sobrecoge tremendamente. Este era el momento, marzo del 2005. Llegábamos por la tarde a la redacción, estaba toda la mesa de redacción y nos llegaba la noticia de que otro grande de la divulgación de misterios se había marchado, Fernando Jiménez del Oso, con quien casi todo el equipo de Milenio ha trabajado codo con codo pues durante un lustro prácticamente, casi nada, ¿no? Pero aquí queremos rescatar a ese Germán humano, queremos rescatar a ese hombre que, a pesar de estar apartado mucho tiempo, que no quería hablar de nada, fue a llamarle Carmen hablándole de la falta de Germán y nos contaba algunos secretos. Germán de Argumosa era así, el profesor era así, y así sonaba. Profesor Germán de Argumosa, buenas noches. Buenas noches. Si le digo doctor Fernando Jiménez del Oso, a usted, don Germán, profesor, ¿qué le viene a la cabeza y al corazón? Pues que me he llevado un disgusto tremendo cuando me he enterado de su fallecimiento. Mi opinión de él no podía ser mejor. Todo un caballero, ¿no? Era una gran persona, era todo un caballero y era muy amigo de sus amigos. Lo he lamentado profundísimamente. Profesor, ¿cuál sería el rasgo que más destacaría de la persona de Fernando Jiménez del Oso? ¿Qué es lo que más se le queda en el recuerdo de tantas investigaciones compartidas, de tantas entrevistas, de tantas charlas? Su amistad, su honesticidad, de su sinceridad, de su amor por la verdad y de lo honesto que era en todos sus actos. Profesor, gracias a usted y gracias a Fernando, pues conocimos muchísimas cosas. Compartieron algunas investigaciones, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo. Tenían un interés tremendo, por ejemplo, por Belmez. Pues mire, le voy a decir algo que creo que no se conoce. Cuando le invitaron a hablar por televisión, la primera vez que apareció en televisión, días antes estuvo en mi casa pidiéndome asesoramiento, porque se trataba de unos temas para él interesantísimos, pero de los cuales tenía muy poco conocimiento. Tremendo. Y a partir de ese momento
tuvimos largas y continuadas entrevistas. Él tenía una gran admiración por usted también, ¿verdad, profesor? Él a mí me apreciaba muchísimo, sí, pero muchísimo. Y cuanto yo le decía lo tomaba en consideración. Y creo que incluso llegaron ante las más altas autoridades del Estado, pues juntos a ilustrar a personas que nos sorprenderían, que les encantan estos temas, y ustedes pues casi daban charlas magistrales, ¿no? En los lugares más importantes de este país, ¿verdad, pues profesor? Sí, así es. Tuvimos, aparte de estas manifestaciones públicas, ya le digo que tuvimos reuniones en donde hablábamos de todos estos temas y de otros que no eran estos, porque él tenía un afán de verdad en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Qué importante es eso, profesor. Perdemos a una figura muy, muy importante para los que seguimos aquí peleando y divulgando. Perdemos una figura que seguramente con el paso del tiempo comprenderemos lo importante que ha sido por acercar estos temas, como hizo usted también, ¿verdad? Exactamente. Y para mí, sobre todo, por la honestidad con que él investigaba, se estuviese o no se estuviese de acuerdo con sus conclusiones. Don Germán de Argumosa y Valdés, una de las figuras más emblemáticas, más importantes, que por fortuna sigue al pie del cañón y al que le tenemos un aprecio infinito. Es importantísimo que su voz, después de tanto tiempo, se haya escuchado esta tarde, esta noche en la cadena SER. Un abrazo muy fuerte, profesor Germán de Argumosa. Muchas gracias, igualmente para usted. Son muchos los recuerdos, muchas las historias. Yo sobre todo no sé por qué tengo en la mente esos miles de libros de todos los saberes, de todos los filósofos, arqueología, historia, política. Y me ocurre que, bueno, esto puede sonar un poco mal, ¿no? Cuando a veces a uno critican la labor, como podían hacer con Germán de Argumosa, como ocurre con nosotros. Os pongo un ejemplo, cuando, no sé, periodista en algún periódico de por ahí o alguien, ¿no? Te trata como si por tocar estos temas fueras culturalmente menor, ¿no? Yo a esa gente le invitaría a casa de Germán de Argumosa. ¿Y qué demonios? Le invitaría a mi casa también. Sí, ¿por qué no? Nosotros tenemos una biblioteca con 20.000 libros y muchos de ellos son de política, de arqueología, de historia, de pensamiento. Entonces, si tanta gente critica estos temas y se cree como con un aval superior porque uno hable de estos temas y le interesen como ser humano que es, creyéndose más sabio, le invitaríamos a casa de Germán de Argumosa, o a la nuestra, ¿por qué no? Porque igual así se instruía un poco. ¿Por qué digo esto? Libros, además, es porque digo esto, Carmen, es que no es que me hierva la sangre, es que sufrí unas críticas que me veo muy reflejado, como todos los compañeros, que por algún momento se han sentido interesados en esto. Y parece que algunos que son muy sabios, muy sesudos, muy progres, resulta que caramba, que tocar estos temas es como que ya te hacen menor. Claro, sí, seguramente sea así. Lo que pasa es que leemos mucho de todo, no solo de estos temas. Y digo esto porque no se me va de la mente. Y no dejamos de ser periodistas. Claro, pero el asunto licenciados en ciencias de la información, no para pero Carmen, pero te quiero decir, tampoco sería nada malo. No, pero llegar a casa de Germán y ver esos decenas de miles de libros de todas las ramas, dedicados por autores internacionales importantísimos, repito, psicología, historia, arqueología, filosofía, y todos no solo numerados, sino comentados, con notas. Claro, es un hombre de una vastísima cultura, lo que se dice. ¿Era Germán de Argumosa un idiota, un inepto, un tonto por tocar estos temas? Pues su ejemplo vale para muchos otros compañeros, ¿no? Y me gusta decirlo. Que espero que esos libros queden en la familia, queden en buenas manos y que no los tengamos que ver en algunas ferias de los libros viejos, libros antiguos, no dedicados por... Bueno, ojalá por sus no. autores, porque nos hemos encontrado joyas. con algunos casos. Sí, había auténticas joyas. Mira, escuchamos a Javier Sierra, que anda el hombre también sobrecogido. Javier es otro de ellos, ¿no? No hay más que ir a su casa. Es que es muy curioso. Mis amigos tienen todos muchos libros y de muchas cosas que no son para psicología. Los tienen para leerlos, no sí, para decorar. Y luego resulta que el que critica a veces al mundo de lo tal, luego resulta que ha leído 4 libros y lo que le cuentan. En fin, que no sigo por ahí, Carmen. Vamos con Javier Sierra y vamos con mensajes del 7640. Resulta una extraña casualidad que en apenas 2 semanas se nos hayan ido 2 estrellas de la radio.
que además compartieron micrófono durante bastante tiempo y llenaron las noches de la radiodifusión española de misterio. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Juan Antonio Cebrián, pero también a Germán de Argumosa. Pocos saben que estos dos monstruos de los micrófonos compartieron veladas radiofónicas en los años 90 en un programa llamado Turno de Noche, en el que se habló largo y tendido de la principal pasión del profesor Germán de Argumosa, que eran las psicofonías. También pocos saben que la primera vez que Germán de Argumosa habló de psicofonías en este país introdujo precisamente ese término. Él de alguna manera lo acuñó en castellano en septiembre de 1971. Yo solo tenía un mes y desde luego, siendo un bebé, poco podía imaginarme que años más tarde compartiría también micrófonos y veladas nocturnas de misterio delante de los micrófonos de la cadena SER con Julio César Iglesias en las noches de un programa que también ya ha desaparecido, que se llamaba La Ventana Indiscreta. La pérdida de Germán de Argumosa supone para mí muchas cosas, pero sobre todo lo que implica es que estamos pasando una página en la historia de la parapsicología y de la divulgación de los fenómenos paranormales en este país, y eso me hace estremecer. Pues vamos a dar paso a alguno de esos mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Un abrazo en estos momentos tan tristes. Os recomiendo a todos escuchar Milenio en la soledad y mirando al cielo estrellado. Simplemente maravilloso. Le mando mi más sentido pésame a la familia y amigos y pregunto, ¿siguen apareciendo las caras hoy en día? Pues sí, siguen ahí. Yo creo que en los 70 se descubrió tanto porque había más interés. Muy reducido ese mensaje, pero muy interesante. Gracias a Germán y a Cebrián descubrí un nuevo mundo que ha dado sentido a mi vida y que ha desembocado en mi búsqueda interior. Les debo mucho. Eso es lo importante y esa es la labor que tenemos, sembrar esa inquietud. Escuché por primera vez aquella voz tan peculiar de Argumosa en las noches de Espacio en Blanco. Que allá le vaya todo bien. Alberto desde Alicante nos dice: tristes madrugadas, ahora el profesor encontró la verdad y las respuestas que le faltaban. Junto con el doctor Jiménez del Oso debaten esta noche. En 1984 fue mi profesor en los cursos que la Sociedad Española de Parapsicología impartió en la Universidad Complutense. Aprendimos mucho con él junto a Antonio José Alés. Medianoche, nos recordaba otro amigo. Otro emblema legendario en esta casa. José de Sevilla dice: una persona entrañable que vivió una bella época de curiosidad que ojalá volviera. Bueno, yo creo que de alguna forma también está ahí, ¿no? El interés que nosotros, por un lado, y muchos compañeros por otro, estamos haciendo que todo esto se pueda hablar libremente. Yo tengo esa sensación. Desde Las Palmas nos dice otro amigo o amiga, ya que no lo firma: me gustaría que se crease una fundación Argumosa que recopilase y difundiese su obra y el conocimiento de la parapsicología. Qué interesante, qué interesante. Germán ha dejado y dejará huella en muchas generaciones. Tengo 30 años, soy investigador y nunca lo conocí, pero todo lo que sé de parapsicología lo aprendí de él. Descanse en paz, don Germán de Argumosa, un gran hombre. Mi hermana y yo le llamamos por teléfono a su casa un día para felicitarle. Me llamo Javier, tengo 37 años y los archivos de psicofonías de Germán de Argumosa ponían los pelos de punta. Su voz y su estampa eran propicios para ello. Siempre os seguiré, milenarios. Hablando de la voz de Germán de Argumosa, que está siendo guía conectada con Belmez esta noche, vamos a volver a paladearla. Aquel vuelco que de la noche a la mañana dio la prensa, concretamente Pueblos, todo Pueblo, que donde el día anterior había dicho sí, al siguiente dijo no, se debió a una comunicación de la presidencia del gobierno, concretamente de Carrero Blanco, diciendo que había que negar la autenticidad de sus hechos, sin mediar ninguna investigación que justificase tan radical cambio. 3:10, ahí va una perla, ¿eh? Ahí va una perla. Carrero Blanco, nombres y apellidos, como junto con José Garicano Goñi, como personas que, por lo menos el alcalde de Belmez y a otros niveles, dicen que hay que acabar con las caras porque no se entiende lo que es. Por cierto, tenemos muchos libros. Mira, Introducción a la Parapsicología, Julio Roca Montañola, Mediums y Fantasmas, Robert Tuquet, Gente de Frontera, Leo Talamonti, Vintila Oria, el gran Vintila Oria, ¿no? Importante en el pensamiento de este país en los 70, el rumano Vintila Oria, que fue profesor de filosofía en Viena, Encuesta detrás de lo visible. Llega a España y al primero que entrevista, como hombre que trae de Europa todo esto de la parapsicología, Germán de Argumosa, en su Encuesta detrás de lo visible.
pero quizá el nombre que más se asocia a ese triunvirato, ¿no? Argumosa, Belmez, Bender. Hans Bender, que representaba el Argumosa alemán, vamos a llamarlo así. ¿Había parapsicología científica realmente en el otro lado del mundo, totalmente desconocido para nosotros? Pues la había, y este colega además lo representa. Hans Bender nació un 5 de febrero de 1907 en Friburgo de Brisgovia, en la Alemania Federal. Desde muy joven se interesó por los fenómenos psíquicos, leyendo todos los libros sobre el tema que caían en sus manos. Con 17 años, Bender realiza su primera ouija, cuando se encontraba pasando unos días con una familia amiga de sus padres. Enseguida se quedó impresionado por los mensajes inteligentes que emitía la tabla, pero no creía que fueran de origen sobrenatural. En 1933 se graduó como doctor en Psicología y Romanística en la Universidad de Bonn y fue ayudante del Instituto de Psicología, del que llegó a ser director. Tras estudiar medicina en la Universidad de Estrasburgo... Añado, un cualquiera. Se interesó mucho en incluir la parapsicología en el ámbito universitario. Así, en 1954 obtuvo una licencia para enseñar áreas limítrofes de la psicología, y desde 1966 fue profesor ordinario de Psicología y Parapsicología en la Universidad de Friburgo. A la vez investigaba casos como el de Rosenheim, 1967, ese caso donde se producen todo tipo de fenómenos paranormales, bombillas que explotan, tubos de Neor que se desenroscan, el teléfono que sonaba inexplicablemente, las lámparas que se balanceaban de un lado a otro, las luces que se encendían, se apagaban. Bender se dio cuenta que los sucesos siempre se producían cuando una empleada estaba presente. Cuando ésta dejó el despacho, los fenómenos cesaron. Doctores, catedráticos, por ejemplo, tienes otro, Robert Touquet, grandes libros, algunos con casos sobrecogedores de apariciones. Decir que Bender nos dejó en mayo de 1991. Robert Touquet. Simplemente para saber la graduación y calidad de esta gente, ¿no? Pues profesor de antropología y miembro del comité directivo del Instituto Metafísico Internacional. Entre otras obras, publicó Medios y Fantasmas. Allí la verdad es que recoge todo tipo de casos. Por ejemplo, cita a un doctor sobre los ectoplasmas, que a él le interesaron mucho. Decían que era un desdoblamiento físico del medium. Y uno de los casos que más le llama la atención es el de Madame V. Al parecer es una señora que tiene un gran caserón, que había sido antes un priorato, que era como le llamaban, había sido habitado durante la Revolución Francesa por unos frailes, y al prior le asesinaron, cortándole las manos. Bueno, pues a Madame V, que se pone en contacto con Touquet para contarle este caso, lo que le está sucediendo, a Madame V se le aparece ese supuesto fantasma del prior, pero se le aparece como en una sombra y sin manos. Y además le da un mensaje, que está emparedado tras esas paredes del priorato. Catedráticos de antropología, de psicología, investigando en Europa estos temas. Vamos a acabar con mensajes, pero antes, Carmen, me ha gustado mucho esto de reconocer a algunos colegas, ¿no? Son la quinta un poco, ¿no? La quinta de Germán. Hay un documento de Germán de Argumosa que a mí me parece tremendo, ¿no? Empezaba con esas voces de Belmez, y esto que os vamos a mostrar es otra de esas píldoras que son inolvidables, ¿no? Que expresan perfectamente, mucho mejor que con nuestras palabras, lo que sentimos por él, el impacto que nos produjo conocerle, las centenares de horas que estuvimos en su compañía. Recordaré siempre cuando me mostró las famosas fotos que con Hans Bender obtuvo dentro de Belmez, el pie del niño flotando, ectoplásmico, la cara monstruosa que aparecía junto a una de las caras, la pava, la primera cara que estaba presente en esa entrevista que hemos escuchado esta noche en el viaje en el tiempo, ¿no? Ahí apareció una cara monstruosa como pocas veces he visto en mi vida, como un payaso del infierno parecía. Nunca la he vuelto a ver, me la puso en diapositiva en su casa hace ahora unos 12 años, a solas. Nunca lo olvidaré, porque produjo un impacto tremendo, y yo no tengo muchas pesadillas, pero esa noche las tuve. Ese mundo infernal que se esconde también en Belmez de alguna forma, humano o no, ahí estaba en esa foto. Y cuando me sacaba esa diapositiva y ponía Bender, Belmez, febrero del 72, pues imaginaos cómo me quedaba yo, ¿no? De todo lo que he podido hablar con Germán, hubo un documento sonoro con la fuerza que tiene, que quería mostraros. Se ha emitido ya en Milenio, pero esta noche tiene que sonar. Germán
delante de Lorenzo y de mí, cuando estábamos investigando esta historia, éramos unos chavales casi imberbes, saca un documento y dice: aquí una pieza de la llamada Operación Tridente, de cómo extorsionaban al alcalde del pueblo. Esto que va a leer Germán es una carta, la carta de un jefe de administración local del movimiento para censurar al alcalde de Belmez de la Moraleda, no confundir con el alcalde de Belmez, que fue el que ganó aquel concurso famoso de televisión. Todo el mundo lo confunde, nada tiene que ver. Manuel Rodríguez Rivas es un hombre que se ve atacado por el propio movimiento, por la política, porque quieren poner final a ese caso que nadie entiende. Esto es una carta, pero en voz de Germán suena tan distinta. Germán cogió aquella carta del año 72 mecanografiada y nos la leía así, y nosotros dos, como periodistas casi recién salidos de la facultad, en mi caso, no podíamos creerlo. Este es el documento. Hoy, en el periódico Ya, página 4, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras, y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. Si resumimos y sistematizamos este caso, no se le ocurre más que a un demente, a un tonto o un idiota. Pero en el siglo XX, que se tenga que decir y consentir hacer esto en España, no hay derecho. Usted, como alcalde, no me explico. No tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad, ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, y yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta. Lo primero dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido, número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle. Y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. Y ahora, todo con mayúsculas. A esto no hay derecho, señor alcalde. Y concluyo. Mientras tanto siga el citado expediente y usted con el remordimiento debido, que no ha lugar a otra cosa, reiterando mi afecto y repitiendo: esto se llevará a efecto con todo rigor, este segoviano. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local. Pues ese era el documento, el viaje en el tiempo, ¿no? Belmez fue extorsionado por los poderes de la época y Germán tenía los documentos de cómo se acaba con un misterio. Pero ante todo, Carmen, por eso era un profesor, ¿no? Ahí estaba dándonos la lección de la historia. Qué forma tan peculiar, ¿verdad? Con esa voz tan suya de leer y de contar las cosas. Yo, como decía al principio, bueno, evidentemente todas las muertes son tristes, pero desde luego la sensación que yo tengo personalmente, Carmen, es muy especial, porque yo creo que Germán cumplió su misión y ahora quizá descubra qué son esas voces que tanto persiguió, qué naturaleza tienen, dónde están, qué representan. Estoy convencido que sigue investigando y lo recuerdo con esa sonrisa feliz y sobre todo qué gran labor hizo, porque muchos otros de alguna forma intentamos seguir la senda, quizá no creyendo lo mismo, pero contando cosas, intentando llegar a su nivel de oratoria. Ojalá algún día lo consigamos. Ha sido un homenaje para sobre todo un profesor. Mañana seguimos.